buenas tardes. Seguimos con el estudio de Hechos de los Apóstoles y como vimos el sábado pasado, nos quedamos en el primer versículo. A mí lo que me gusta mucho es tomar el texto e ir desmenuzando toda la enseñanza. Después de que se nos hace la presentación para un tal Teófilo, que ya dijimos las dos versiones, las dos posibilidades, el autor de Lucas nos dice, fue a ellos, el capítulo 1, versículo 3, dice, fue a ellos a quienes se presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. No podemos dudar en absoluto de la resurrección de Jesús. Dudar no es lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide que confiemos, que nos adhiramos a Él, que creamos que fue resucitado. Y dice, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. En los evangelios encontramos a Jesús paseando en la playa, lo encontramos cuando se presenta con Tomás, lo encontramos en el camino de Emaús, como vimos en su momento. Y dejándose ver durante 40 días. Esta frase, dejándose ver de ellos durante 40 días, tiene dos conceptos que considero interesantes. Uno, dejándose ver. Y es que Jesús se aparece por su propia voluntad. Todos reconocemos, porque así está escrito y así nos manifiesta las Escrituras, que Jesús fue resucitado, que fue entrado en gloria por el Padre y que es el Padre mismo quien permite que se manifieste. Pero Jesús lo hace siempre cuando Él y el Padre, evidentemente, lo quieren. No es verlo, es que Él se deje ver. Por eso a veces hablamos de que el Señor está entre nosotros y vemos sus obras y tal, pero Él no se deja ver cuando actúa. Es interesantísimo el tema. Y es un tema que creo que algún día podríamos hacer también una pequeña reflexión interesantísima. Y sigue el texto durante 40 días. Claro, estos 40 días, comparado con, por ejemplo, Lucas, el mismo Lucas en el Evangelio, que aparece que Jesús, el mismo día que se aparece a los discípulos, es subido al cielo. Pero aquí aparece el número 40. El número 40 es un número simbólico que aparece unas 90 veces en las Escrituras. La numeración, los números en las Escrituras tienen su importancia. 144.000 elegidos de las tribus de Israel. Miles de millones en esa misma escena alaban al Señor. Lo que nos está diciendo es que con 40 años, con 40 días, con 40 horas, algo nos está diciendo. En este caso, 40 días. ¿Qué significa? Pues es el tiempo de proximidad a Dios, que puede ser una hora, un minuto, 10 horas, pero queda concretado, especificado en 40, en el número 40. Fijaos, por ejemplo, Moisés, a los 40 años, tiene el incidente con el egipcio, al quien mata, huye y 40 años después se aparece Dios
en la zarza en el monte. Y 40 años después muere antes de entrar en la tierra prometida. 40 días está en el monte Sinaí, 40 días el diluvio, y así las veces que queráis. ¿Qué significa? Pues significa, repito, el tiempo de proximidad a Dios. Claro, y proximidad a Dios puede significar 40 tiempo para pedir perdón y acercarnos a Dios. Que puede ser 2 días, repito lo que he dicho antes. Y esto nos recuerda precisamente que es un tiempo en que el Señor actúa en los discípulos para prepararlos a su misión. Aquí es en Jerusalén. En Marcos les dice los ángeles a las mujeres: id hacia Galilea y ahí le encontraréis. En Marcos, entre paréntesis, tiene un significado teológico extraordinario. Nos está diciendo que una vez que Jesús sale de Galilea, va a Jerusalén y muere y resucita, hemos de volver al principio para continuar su historia, su ejemplo y su predicación. Pero eso vamos a dejarlo. Repito que permanecer en Jerusalén es también, 40 días, es una forma de decir que la salvación viene del centro mismo del pueblo de Dios. A Dios no tiene tiempo, y para nosotros lo expresa de esta manera. Dios no tiene tiempo, pero sí que dirige el tiempo. Y se dirige y protagoniza la acción de Jesús. Manda anunciar el reino de Dios. Dios, a través de Jesús el Mesías, manda a anunciar el reino de Dios. Dios permite que muera Jesús en la cruz. Cuando Jesús tiene aquella situación de que pase de mí esta copa. Dios lo resucita. Y aquí vemos como Dios lo asciende a su presencia. Dice el texto que les habló acerca del reino de Dios, claro, porque era lo que tenían que hacer sus discípulos. Y dice en el versículo 4, mientras comía con ellos, fijaos qué detalle, mientras comía con ellos. Impresionante, ¿verdad? Y les dice, no os alejéis de la ciudad de Jerusalén. Al contrario, aguardad a que se cumpla la promesa del Padre de la que yo os he hablado. ¿Os acordáis cuando en Juan dice, os enviaré el Paráclito, el abogado, el consolador? Dice, porque resulta que Juan bautizó en agua, o con agua. A mí me gusta más la palabra en agua, porque bautizar es sumergir, y sumergir es en agua. Dice, vosotros en cambio de aquí a pocos días seréis bautizados en Espíritu Santo. Fijaos que aquí no hay artículo, como tampoco lo ha habido antes en el versículo 2, porque está refiriéndose a esa fuerza poderosa de Dios que los va a animar, a estimular y a enseñar lo que tienen que hacer. Ellos, por su parte, dice, se reunieron para preguntarle, Señor, ¿es en esta ocasión cuando vas a restaurar el reino para Israel? No habían entendido nada. No habían entendido nada.
Pero él les repuso, les contestó, hombre, no es cosa vuestra, no tenéis que preocuparos, conocer ocasiones y momentos que el Padre ha reservado a su propia autoridad. ¿Veis lo que decíamos antes? El protagonista último de toda la Escritura es Dios. Dice, al contrario, recibiréis fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y así seréis testigos míos en Jerusalén y también en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La misión es extraordinaria. ¿Os acordáis Mateo, no? Id a todas las naciones por todo el mundo anunciando la llegada del reino. Quien crea se salvará. Quien no crea se perderá. Repito, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto sucede. Esto es así. Porque resulta que cuando hay una persecución en Jerusalén, que ya lo veremos, no quiero adelantarme, salen y van fuera de Israel. Dice, dicho esto, lo vieron subir hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijos al cielo, cuando se marchaba, dos hombres vestidos de blanco. Esto me recuerda a la transfiguración. Moisés y Elías. No deja de ser una imaginación mía. Dice, vestidos de blanco, que se habían presentado a su lado, les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que se han llevado a lo alto de entre vosotros, vendrá tal como lo habéis visto, marcharse al cielo. Tal como habéis visto que se ha ido, Él volverá. Promesa de su retorno. Promesa de plenitud de vida. Promesa que tenemos todos en nuestro corazón de que el Señor va a volver de la misma manera que se fue. Han pasado 20 siglos. Esto originó, que ya miraremos después, como interpretaciones sobre su venida, que ya ha venido, que no ha venido, que vendrá, que tal, que para cual. Es igual. Es igual. Lo he dicho muchas veces. Mi llegada al cielo, es decir, mi encuentro con Él, será cuando deje este cuerpo mortal, con toda la carga de pecado, y me acerque al Padre en gloria, liberado definitivamente, porque Cristo ha hecho su obra de todo peso de pecado. Esta es la promesa que tenemos los creyentes. Esta es la esperanza que debe de animarnos a seguir adelante. Y quiero acabar repitiendo. El mismo Jesús que se han llevado a lo alto de entre vosotros, vendrá tal como lo habéis visto marcharse al cielo. Añoro su retorno. Que hoy el Señor nos guíe y nos guarde en todos los sentidos. Amén.